Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de la misa de hoy nos trae Jesús un episodio de esos bastante espectaculares. Tú habías llegado con tus discípulos en barco a la zona de Gerasa, que es una región que queda al sureste del mar de Galilea, y bueno, resulta que nada más llegar, nada más desembarcar, os salió al encuentro, a ti y a los discípulos que estaban contigo, un hombre endemoniado. El Evangelio dice que venía de entre los sepulcros, quizás porque en esa zona había lugares de sepultura, y no debió de ser agradable esa recepción. Es más, probablemente a más de alguno se le helaría la sangre. Un hombre que malvivía entre los sepulcros, que ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo, que incluso muchas veces lo habían intentado sujetar con cepos y cadenas, pero que él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y que nadie tenía fuerza para dominarlo. Y vagaba de día y de noche en los sepulcros y deambulaba por los montes, gritando y autolesionándose con piedras. Y el Evangelio nos dice también que este hombre, que había visto desde lejos a Jesús, vino corriendo hacia ellos, soltando naturalmente unos alaridos descomunales y encarándose directamente con el Señor, contigo, Jesús. Yo, Jesús, te reconozco que de haber estado allí, de haber visto al sujeto este que venía, me hubiera metido de un salto en la barca y hubiera empezado a remar como si no hubiera mañana hasta llegar a Cafarnaún. Y me figuro que los apóstoles se habrían quedado un poco paralizados del susto, del temor. Gracias a Dios el suceso no termina allí. Tu Señor expulsas a ese demonio, que al final son una legión, y los mandas a esa piara de cerdos, y la piara de cerdos, enloquecida, se lanza al mar, una piara de 2000 cerdos. No sé si has estado alguna vez en la matanza del cerdo. Yo estuve presente una vez hace muchos años, porque un amigo mío tenía unos parientes granjeros que nos invitaron y allí fuimos. No entro en detalles, claro que no. Solo digo que se me quedaron grabados los chillidos del cerdo, porque el pobre chancho pues intuyó la que se le venía encima. Ya digo que solo estuve en esa, pero en esa que estuve, el cerdo se olió la que se le venía encima ese día y desde que lo sacaron del corral empezó a chillar. Pues me imagino 2000 cerdos chillando como locos, como posesos, para ser más exactos. Claro, todo el episodio es sobrecogedor. El endemoniado encarándose contigo, Señor, un tipo capaz de romper cadenas, cubierto de heridas, gritando. Y un enemigo, el demonio, capaz de arrojar 2000 cerdos al mar. Un enemigo que se presenta prepotente, fuerte, avasallador. Y lo que se me viene a la cabeza, Jesús, es que a veces en nuestra vida el mal se puede presentar un poco así, con prepotencia, con chulería, avasallando, aterrorizando, dando la impresión de ser poderosísimo, intratable, dándonos a nosotros la sensación de ser pequeños, de ser diminutos, de ser frágiles, de no ser nada. Al leer este Evangelio me acordaba, ahora que en la primera lectura de la misa estamos leyendo la historia de David, pues me acordaba de hace unos días cuando se nos cuenta el enfrentamiento entre David y Goliat. David que parece, nada, y Goliat que se ríe de él, que se presenta avasallador, prepotente.
Y Jesús, a veces el mal puede aparecer así en nuestra vida. A veces podemos experimentar la tentación del demonio de este modo, de un modo que nos avasalla, que nos aplasta. Podemos notar a veces la atracción del pecado de una manera que parece que va a arrastrarnos sin remedio. Y podemos sentirnos casi pisoteados, ridiculizados, pequeñísimos nosotros, y enorme el demonio que tienta. O a veces, Señor, notamos que así se nos presentan las dificultades, las adversidades, las contrariedades, que nos caen encima todas, y de golpe. Me decía una persona hace pocos días que había pasado por un periodo muy complejo, donde prácticamente, me decía él, en un lapso de tiempo muy breve, falleció su padre, se quedó sin trabajo, surgió un conflicto con otros familiares, se llenó de deudas. Y esta persona, que es una persona con fe, me decía, claro, una dificultad, pues de acuerdo, abro el grifo, pero es que fue a abrir el grifo y me vinieron todas a la vez, las más gordas, y encima todas a la vez. Pues Jesús, tú, que nos comprendes también, que has pasado también por todo eso, porque has sido hombre como nosotros, pues no te extrañarás, digo yo, si a veces nos sale un poco la queja, si a veces, ante todo esto, nos atrevemos a quejarnos un poco contigo, y a mirarte y decir, Señor, auxilio, socorro, que se me llevan por delante, ¿dónde estás? Y precisamente en esos instantes, muchos o pocos, largos o breves, yo, Señor, no quiero dejar de rezar, y te lo pido ahora. Precisamente en esos momentos donde la oración puede parecer inútil, es donde la oración es más necesaria que nunca, porque allí está nuestro asidero. Cuando el mal o la dificultad se presentan prepotentes, avasalladores, qué bueno es que nos sintamos pequeños para ir a ti, Señor, para decirte, Jesús, que yo solo me estampo, que yo solo no puedo. Eso es lo que haces tú, Señor, en el huerto de los olivos. En esa noche tan oscura, cuando todo te cae encima, cuando el mal y el demonio se presentan prepotentes, tú rezas, Señor, y suplicas a tu Padre. Y así quiero hacer yo. Así han hecho tantos santos, así hacían tantos en el pueblo escogido. Basta abrir el libro de los Salmos, y es que casi la mitad de los salmos, por decir algo, y a lo mejor me quedo corto, son gritos de auxilio, son oraciones de socorro, son oraciones de confianza en Dios cuando todo parece hundirse. La verdad es que rezar con los salmos es tantas veces súper consolador. No sé si lo has hecho alguna vez. Yo tengo que admitir que es un libro que he descubierto recientemente, por así decir. Y es increíble. No solo porque el Señor lo conocía, ese libro, y probablemente habría rezado con esos salmos, sino porque son tremendamente sobrenaturales y tremendamente humanos. Uno se reconoce en esas situaciones que pasa el salmista. Uno se reconoce allí, afrontando la tentación que se presenta con chulería, el demonio que se persona avasallador, la dificultad que aparece arrolladora, intratable. Y se nos abre un refugio de oración en los salmos. Porque en esas situaciones nuestro asidero es la oración. Cuando todo parece inútil, la oración es lo más necesario. Cuando uno diría no hay nada que hacer y menos rezar, entonces lo único que queda es rezar, y con eso queda todo. Porque esas situaciones, aunque sean desagradables, que lo son, nos hacen ver que nosotros somos pequeños, pero que con Dios entonces somos grandes.
Madre mía, no sé qué hiciste tú en los instantes de la pasión. Bueno, qué tontería, en fin. Pues seguir a tu hijo, claro que sí. Rezar. En los momentos donde el mal parecía, pues, atizar, sin oposición, con chulería, avasallando, tú rezabas. Y así quiero permanecer también yo, especialmente en esos momentos, en oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.